Después de 20 años lejos, él vuelve al pueblo para una simple boda. Pero al reencontrar a la mujer que marcó su juventud, todo se desmorona por dentro. Ella se quedó para cuidar de su madre enferma. Él se fue para triunfar en la vida. Ahora, entre miradas y silencios, se da cuenta de que tal vez dejó lo que más importaba atrás. Espero que te guste el giro conmovedor de esta historia. El amor te mostrará la belleza de la vida. Si te gusta, suscríbete al canal. Recuerda contarme desde dónde estás viendo. El sol de la mañana entraba por la ventana del departamento en Polanco, iluminando las paredes blancas y minimalistas que Ricardo Morales había elegido años atrás, cuando decidió que su vida sería diferente de todo lo que había conocido en su infancia. Estaba de pie frente al espejo, ajustando la corbata azul marino que combinaba perfectamente con el traje italiano que vestía. A sus 42 años, Ricardo Morales era la viva imagen del éxito. Su consultoría de negocios había crecido más allá de sus expectativas más optimistas. Sus inversiones en la bolsa se multiplicaban cada trimestre y su agenda siempre estaba repleta de reuniones con clientes importantes, cenas en restaurantes sofisticados y viajes a capitales de todo el mundo. Pero aquella mañana de sábado, algo diferente lo esperaba. En el buró, junto a la cama king size, la invitación de boda reposaba en su sobre color crema con detalles dorados. Era la boda de Rafael Gutiérrez, su primo lejano, que se celebraría en Tepoztlán, el pequeño pueblo de Morelos donde Ricardo había nacido y vivido hasta los 18 años, cuando partió a la Ciudad de México en busca de oportunidades que el pueblo jamás podría ofrecerle. Ricardo tomó la invitación y la leyó de nuevo, como había hecho decenas de veces desde que la recibió 3 semanas antes. Tepoztlán. Hacía más de 20 años que no volvía. 20 años desde que se prometió a sí mismo que dejaría atrás el polvo de las calles de tierra, el calor sofocante de las tardes de verano sin aire acondicionado, las pláticas interminables en la plaza principal donde todos conocían la vida de todos. 20 años desde que decidió que sería alguien, que construiría un imperio, que les demostraría a todos que el muchacho pobre de la casa sencilla en la colonia de las orillas podía llegar a donde quisiera, y había llegado. Pero ahora, sosteniendo aquella invitación, sentía algo extraño en el pecho, una punzada de curiosidad mezclada con una sensación que no lograba nombrar. ¿Sería nostalgia? ¿Añoranza? ¿O simplemente el cansancio acumulado de tantos años corriendo tras metas, números, resultados? Guardó la invitación en la maleta de viaje que ya estaba casi lista. Ropa casual, diferente a la que usaba en el día a día. Un intento de adaptarse al ambiente que lo esperaba. Cerró la maleta, tomó las llaves del coche y salió del departamento, dejando atrás la vista privilegiada de la ciudad de México. El viaje a Tepoztlán tomaría unas 5 horas. Ricardo conducía su sedán importado por la autopista, observando cómo el paisaje cambiaba gradualmente. Los rascacielos daban paso a construcciones más bajas, luego a campos de cultivo que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El cielo parecía más grande, más abierto. El aire que entraba por la rendija de la ventana tenía un olor diferente, más dulce, cargado de recuerdos que él prefería mantener guardados. Mientras manejaba, los recuerdos comenzaron a surgir uno por uno, como fotografías viejas que alguien saca de una caja empolvada en el fondo de un closet. Se acordó de las tardes echando una cascarita descalzo en la calle de tierra, de las idas a la iglesia los domingos, donde su mamá insistía en que fueran bien vestidos, aunque la ropa fuera sencilla y remendada. De la tiendita de doña Gertrudis, donde compraba dulces surtidos con las monedas que guardaba durante la semana. Y se acordó de ella. Elena. El nombre atravesó su mente como un relámpago silencioso, trayendo consigo un torbellino de imágenes. Elena Mendoza, la niña de trenzas castañas que vivía 3 casas más allá de la suya. La niña de los ojos cafés y la sonrisa tímida que se sentaba a su lado en la primaria. La única persona con la que realmente hablaba de sus sueños, de sus planes de un día salir de allí
y conquistar el mundo. Elena siempre lo escuchaba con atención, sus ojos brillando mientras él describía ciudades grandes, edificios altos, coches veloces. Ella nunca le dijo que estaba soñando demasiado, nunca se rió de sus planes, solo escuchaba, sonreía y decía que creía en él. Ricardo sacudió la cabeza, intentando alejar los recuerdos. Eso había sido hace tanto tiempo. Probablemente Elena ya ni se acordaba de él. Quizás se había casado, quizás también se había ido del pueblo. La gente cambiaba. La vida seguía adelante. Él siguió adelante. El sol ya estaba alto cuando Ricardo entró en Tepoztlán. El pueblo parecía aún más pequeño de lo que guardaba en su memoria. La calle principal mantenía el mismo empedrado irregular, los mismos árboles frondosos que ofrecían una sombra generosa. La plaza central seguía allí, con el kiosco blanco en medio y las bancas de madera alrededor. Algunas tiendas habían cambiado, otras permanecían con los mismos letreros descoloridos por el tiempo. Condujo hasta la casa de su tía Marta, donde se quedaría el fin de semana. La casa era de un solo piso, pintada de amarillo claro, con un pequeño jardín al frente, donde unos rosales rojos florecían orgullosos. Cuando estacionó el coche, la puerta se abrió y tía Marta apareció, secándose las manos en el mandil floreado. «Ricardo, mi hijo, qué alegría tenerte aquí», exclamó abriendo los brazos para abrazarlo. Estaba más vieja, el cabello ahora completamente blanco, pero la sonrisa era la misma de siempre. Cálida, genuina, sin segundas intenciones. El abrazo de tía Marta le trajo un consuelo inesperado. Ricardo sintió que los hombros se le relajaban, como si una tensión que cargaba desde hacía años finalmente encontrara un lugar para descansar. «Pásale, pásale, te hice tu comida favorita y hay arroz con leche de postre, ¿te acuerdas?», continuó ella, jalándolo de la mano como si todavía fuera un niño. La casa olía a comida casera, a limpio con productos sin perfumes artificiales, a una simplicidad honesta. Ricardo se sentó a la mesa de la cocina mientras tía Marta le servía un plato generoso de pollo con mole, arroz blanco y frijoles de la olla. El sabor lo transportó inmediatamente a la infancia y se sorprendió, sonriendo sin darse cuenta. Después de la comida, mientras tomaban café de olla, tía Marta comenzó a contarle las novedades del pueblo. ¿Quién se había casado? ¿Quién había tenido hijos? ¿Quién había abierto un negocio nuevo? Ricardo escuchaba con medio interés, hasta que tía Marta mencionó casualmente: «Ah, seguro tienes curiosidad por Elena, ¿verdad?». Ricardo sintió que el corazón se le aceleraba ligeramente, pero mantuvo una expresión neutra, intentando parecer solo educadamente interesado. «Elena Mendoza, tu amiguita de la infancia», continuó tía Marta, sin notar su reacción. «Pobrecita muchacha, se pasó años cuidando a su mamá enferma. Doña Carmen estuvo en cama casi una década, y Elena nunca se separó de ella. Se hizo maestra aquí en la primaria del pueblo, pero su vida siempre fue de la casa a la escuela y de la escuela a la casa. Doña Carmen falleció hace como 6 meses. Dejó a la muchacha muy triste». Ricardo sintió un nudo en el pecho. Elena se había quedado. Elena había cuidado a su madre. Elena nunca se había ido, nunca había vivido, nunca se había permitido soñar. «¿Vive en la misma casa?», preguntó él, intentando sonar casual. «Sí, ahí vive, solita ahora. Dicen que nunca quiso casarse, nunca quiso tener un novio en serio. Hay uno que otro en el pueblo que siempre le tiró la onda, pero ella nunca le dio entrada a nadie. Es una mujer muy reservada, ¿sabes? Pero todos la quieren mucho, especialmente los niños de la escuela. Siempre fue una buena muchacha esa Elena». El resto de la tarde pasó como en una neblina. Ricardo intentó concentrarse en las conversaciones, en las visitas de otros parientes que venían a saludarlo, en las historias que compartían. Pero su mente estaba en otro lugar. Estaba 3 casas más allá, en una casa que conocía de memoria, donde una niña de trenzas castañas solía esperarlo para ir juntos a la escuela. Cuando cayó la noche, Ricardo salió a caminar por el pueblo. Las calles estaban tranquilas, solo algunas personas paseando por la plaza.
adolescentes riendo en grupitos cerca del kiosco, señores jugando dominó en las bancas a la luz de los faroles. Caminó sin un rumbo fijo, pero sus pies parecían tener voluntad propia, guiándolo por calles familiares hasta que, inevitablemente, se encontró parado frente a la casa de Elena. La casa era sencilla, pintada de azul claro, con un pequeño porche al frente. Las ventanas estaban iluminadas, y a través de las cortinas delgadas, Ricardo podía ver una sombra moviéndose adentro. Su corazón latía con fuerza. Una parte de él quería tocar la puerta, quería ver su rostro, quería saber si sus ojos cafés todavía brillaban de la misma manera. Pero otra parte, la parte que había construido muros a su alrededor durante todos esos años, dudaba. Se quedó allí por unos minutos, parado en la banqueta como un tonto, hasta que decidió volver a casa de tía Marta. Todavía estaba la boda al día siguiente. Quizás la encontraría allí. Quizás sería mejor así, en medio de otras personas, sin la presión de un encuentro premeditado. Esa noche, Ricardo tardó en dormirse. Acostado en la cama estrecha del cuarto de huéspedes, miraba el techo y se preguntaba qué le diría a Elena cuando la viera. ¿Cómo estaría? ¿Qué sentiría al verlo? ¿Se acordaría de las promesas que él le había hecho, de los sueños que había compartido, de las tardes en que se quedaban platicando bajo el árbol de mango en el patio de su casa? El día de la boda amaneció soleado y cálido. Ricardo se puso una camisa clara y un pantalón de lino, intentando adecuarse al clima y al ambiente. La ceremonia sería en la parroquia principal, seguida de una fiesta en la quinta de la familia del novio, un poco alejada del centro del pueblo. Cuando Ricardo entró a la iglesia, el lugar ya estaba lleno de invitados. Saludó a conocidos, recibió abrazos, respondió preguntas sobre su vida en la Ciudad de México con respuestas automáticas y educadas. Pero sus ojos registraban el lugar, buscando un rostro específico. Y entonces la vio. Elena estaba sentada en las bancas del medio, del lado derecho de la iglesia. Llevaba un vestido verde claro que realzaba sus ojos cafés, y el cabello, que antes era largo y siempre recogido en trenzas, ahora caía suelto sobre sus hombros en ondas suaves. Estaba más delgada de lo que recordaba, el rostro más fino, pero había una belleza serena en ella, una dignidad silenciosa, que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Como si sintiera el peso de su mirada, Elena giró la cabeza y sus ojos se encontraron. Por un segundo que pareció una eternidad, solo se miraron. Ricardo vio sorpresa en los ojos de ella, luego reconocimiento y finalmente algo que no pudo descifrar por completo. Tristeza, alivio, rencor. Elena le ofreció una sonrisa pequeña, casi imperceptible, y asintió levemente con la cabeza. Ricardo le devolvió el gesto y se sentó unas bancas detrás de ella, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que ella podía oírlo desde allí. La ceremonia comenzó, pero Ricardo apenas prestó atención. Sus ojos estaban fijos en la nuca de Elena, en el movimiento sutil de su cabello cuando giraba la cabeza, en la forma en que sus manos descansaban en su regazo, delicadas y quietas. Cuando la ceremonia terminó y todos se dirigieron a la quinta, Ricardo buscó a Elena, pero ella parecía estar siempre envuelta en alguna conversación, siempre rodeada de conocidos. La observó de lejos, cómo interactuaba con la gente, notó cómo su sonrisa era amable pero contenida, cómo parecía estar allí pero al mismo tiempo distante, como si una parte de ella estuviera en otro lugar. Fue solo al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse y pintaba el cielo de tonos naranjas y rosados, que Ricardo finalmente se acercó a ella. Elena estaba sola, parada cerca de una cerca que delimitaba la propiedad, mirando el paisaje de campos que se extendían hasta el horizonte. «Elena», dijo en voz baja, y vio cómo ella se sobresaltó ligeramente antes de voltear para encararlo. «Ricardo», respondió ella, y su voz era exactamente como la recordaba, suave, melodiosa, cargada de una amabilidad genuina. «Ha pasado tiempo», dijo él sintiéndose de repente como un adolescente torpe. «Mucho tiempo,
concordó ella, sus ojos recorriendo su rostro como si estuviera tratando de reconciliar la imagen del niño que conoció con el hombre que estaba frente a ella. ¿Estás bien? Supe que te fue muy bien en la Ciudad de México. Ricardo se encogió de hombros, sintiéndose extrañamente incómodo con el reconocimiento. Estoy bien, trabajo mucho, pero todo bien. ¿Y tú? Tía Marta me contó lo de tu mamá. Lo siento mucho. Elena desvió la mirada, fijándola de nuevo en el paisaje. Gracias. Fueron años difíciles, pero descansó en paz. Ahora estoy tratando de encontrar un nuevo ritmo, ¿sabes? Después de tanto tiempo dedicada a cuidarla, es raro tener tiempo solo para mí. ¿Sigues dando clases? Sí, en los primeros grados. Adoro a los niños, me mantienen viva, ¿sabes? Me recuerdan que hay alegría en las cosas simples. Se quedaron en silencio por un momento, un silencio cargado de 20 años de ausencia, de palabras no dichas, de caminos que se separaron. ¿Te casaste?, preguntó Ricardo, aunque tía Marta ya le había respondido esa pregunta. Elena negó con la cabeza. No, nunca hubo tiempo para eso. O quizás nunca hubo la persona correcta. Ricardo sintió que algo se movía dentro de él, una sensación que no podía nombrar. Quería preguntarle si se acordaba de él, si los sueños que él había compartido con ella todavía resonaban en su memoria, si alguna vez había pensado en él durante todos esos años. Pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. ¿Te vas a quedar mucho tiempo por aquí?, preguntó Elena, volteando a mirarlo de nuevo. Regreso a la Ciudad de México mañana en la noche. Tengo una junta importante el lunes en la mañana. Elena asintió, como si esperara esa respuesta. Claro, tu vida debe ser muy ocupada. Lo es, admitió él, sintiendo por primera vez que esa ocupación constante quizás era menos un logro y más una fuga. Pero a veces me pregunto si no me ocupé demasiado y me olvidé de vivir otras cosas. Elena sonrió, una sonrisa triste que cargaba el peso de años de soledad y sacrificio. Entiendo perfectamente lo que quieres decir. La conversación fue interrumpida cuando algunas personas se acercaron para despedirse de Elena. Ricardo se quedó allí, observando cómo ella interactuaba con cada una de ellas con la misma amabilidad paciente, como si cada persona fuera importante, como si cada palabra mereciera su atención completa. Cuando finalmente se quedaron solos de nuevo, la noche ya había caído por completo, y las estrellas brillaban en el cielo limpio del campo. Ricardo sintió que necesitaba decir algo, cualquier cosa que rompiera la barrera invisible que existía entre ellos. Elena, ¿te gustaría tomar un café conmigo mañana, antes de que regrese a la ciudad, solo para platicar, ponernos al día? Elena lo miró fijamente por un largo momento, sus ojos pareciendo evaluar no solo la invitación, sino algo mucho más grande. Finalmente asintió. Sí, me gustaría. Puedes pasar por mi casa en la mañana, te preparo un café bien cargado. Ricardo sonrió, sintiendo una punzada de alegría que no sentía desde hacía mucho tiempo. Entonces está hecho. Hasta mañana. Hasta mañana, Ricardo. La observó alejarse, su silueta recortada contra las luces de la fiesta, y sintió que algo dentro de él había cambiado. Algo que había estado dormido durante 20 años acababa de despertar, trayendo consigo una mezcla de esperanza y miedo que no sabía cómo procesar. Mientras regresaba a casa de tía Marta esa noche, Ricardo se dio cuenta de que quizás ese viaje no era solo para asistir a una boda. Quizás era para reencontrar una parte de sí mismo que había dejado atrás, y quizás, solo quizás, era para descubrir que algunas cosas, por más tiempo que pase, nunca dejan de importar. Cuéntenme qué opinan de esta historia y cómo creen que va a terminar. La mañana llegó con un cielo despejado y el canto de los pájaros que Ricardo no escuchaba desde hacía años. Se despertó más temprano de lo habitual, agitado por una mezcla de ansiedad y expectativa que no podía controlar. Se bañó, se puso una camisa clara de algodón y unos jeans intentando parecer casual pero presentable. Se miró en el espejo y notó que sus manos temblaban ligeramente. ¿Cuánto tiempo hacía que no se sentía así? Vulnerable, expuesto,
humano. Tía Marta le preparó un desayuno abundante, pero Ricardo apenas pudo comer. Tenía el estómago hecho un nudo, como si fuera un adolescente, a punto de tener su primera cita. Ella notó su nerviosismo y sonrió con ternura maternal. «Vas a visitar a Elena, ¿verdad?». Ricardo asintió, incapaz de ocultarlo. «Es una buena muchacha, Ricardo, siempre lo ha sido. Pero también es una muchacha que ha sufrido mucho. La vida no ha sido generosa con ella. Así que si vas a ir solo por curiosidad, solo para matar la nostalgia y luego volver a tu vida en la ciudad como si nada, tal vez sea mejor que no vayas. No se merece más dolor». Las palabras de tía Marta lo golpearon con fuerza. No había pensado en eso. No había considerado que su presencia, después de tanto tiempo, podría reabrir viejas heridas o crear expectativas que no sabía si podría cumplir. «No sé qué estoy haciendo, tía. Solo sé que necesito verla. Necesito entender por qué, después de tantos años, sigo pensando en ella». Tía Marta le puso la mano sobre la suya. «Entonces ve. Pero ve con el corazón abierto y honesto. Y si descubres que sientes algo de verdad por ella, no tengas miedo. El miedo ya ha hecho que mucha gente pierda al amor de su vida». Ricardo llegó a casa de Elena poco antes de las 9, subió los 3 escalones del pequeño porche y tocó la puerta con los nudillos, con el corazón desbocado. Escuchó pasos ligeros del otro lado y entonces la puerta se abrió. Elena se veía diferente a la noche anterior. Llevaba un vestido sencillo de algodón azul claro, sin maquillaje, el cabello recogido en una cola de caballo suelta. Había algo profundamente íntimo en verla así, en su casa, en el ambiente más privado de su vida. Ella sonrió, una sonrisa tímida que le iluminó todo el rostro. «Pasa, Ricardo. El café está listo». La casa era pequeña pero acogedora. La sala tenía un sofá desgastado pero limpio, estantes repletos de libros, fotografías antiguas en las paredes. Ricardo reconoció algunas de ellas: Doña Carmen joven, Elena de niña, la casa del pueblo con árboles frondosos en el patio. Había un orden tranquilo allí, una sensación de paz que contrastaba violentamente con el departamento moderno y minimalista que él habitaba en la Ciudad de México. Elena lo guió hasta la cocina, donde una pequeña mesa estaba puesta para 2. Había pan casero, mantequilla, mermelada de fresa, panecillos sencillos y en el centro una jarra de barro con café de olla calientito. «Siéntate, por favor. Espero que te guste el café fuerte porque el mío es capaz de revivir a un muerto». Ricardo se rió, y fue una risa genuina, sin las capas de cortesía corporativa que solía usar. «Me encanta el café fuerte. En la ciudad vivo de café». Se sentaron y comenzaron a tomar café en silencio, un silencio que poco a poco se fue volviendo cómodo. Ricardo observaba sus gestos, la forma en que sostenía la taza, cómo untaba la mantequilla en el pan con un cuidado meticuloso, cómo sus ojos brillaban cuando miraba por la ventana de la cocina, que daba a un pequeño patio con un guayabo cargado de fruta. «Ese guayabo ha estado aquí desde que yo era niña», dijo Elena, siguiendo su mirada. «A mi mamá le encantaba hacer dulce con las guayabas. Todavía lo hago a veces cuando hay buena cosecha. Es una forma de mantenerla cerca, ¿sabes? Debe haber sido muy difícil cuidarla sola por tanto tiempo». Elena asintió, sus ojos llenándose momentáneamente de lágrimas que parpadeó para alejar. «Lo fue, pero también fue un privilegio. Ella me dio todo cuando yo era niña, fue mi madre y mi padre al mismo tiempo. Cuidarla al final fue mi forma de agradecérselo, aunque eso significara renunciar a algunas cosas». «¿A qué cosas renunciaste?», preguntó Ricardo suavemente. Elena esbozó una sonrisa triste. «A casi todo, para ser honesta. A novios que no tuvieron la paciencia de esperar. A amistades que se deshicieron porque nunca tenía tiempo libre. A sueños que se pospusieron tanto que terminaron olvidados. Pero no me arrepiento. Algunas decisiones las tomas porque tienes que hacerlo, no porque quieres. ¿Y ahora? ¿Qué quieres hacer ahora que tienes tiempo?». Elena se quedó callada un momento, revolviendo el café con la cuchara aunque no tuviera azúcar. «Estoy tratando de descubrirlo.
Pasé tanto tiempo viviendo para otra persona que se me olvidó cómo vivir para mí misma. A veces me despierto en la mañana y no sé qué hacer con el silencio de la casa. Es liberador y aterrador al mismo tiempo. Ricardo sintió una profunda identificación con esas palabras. Te entiendo. Yo también pasé años viviendo para algo, para construir mi empresa, para demostrar que era capaz. Y ahora que lo logré, me doy cuenta de que quizás perdí otras cosas en el camino. ¿Cómo qué? Como conexiones, verdaderas. Como amistades que no se basan en intereses profesionales, como despertarme en la mañana y saber que a alguien le importas de verdad, no porque firmaste un contrato o puedes ofrecer algo, sino simplemente porque existes. Elena lo miró con una intensidad que lo hizo sentir completamente expuesto. ¿Te casaste alguna vez? Ricardo negó con la cabeza. Salí con algunas mujeres, pero nunca duró. Siempre pensé que era porque estaba muy ocupado, porque viajaba demasiado, porque mi vida era muy complicada. Pero la verdad es que nunca me permití sentir nada muy profundo. Era más fácil mantener todo superficial. ¿Por qué? Ricardo dudó, luego decidió ser honesto. Creo que porque tenía miedo, miedo de encariñarme y perder, miedo de entregarme y que me abandonaran, miedo de descubrir que no era suficiente. Elena extendió la mano sobre la mesa y tocó ligeramente la de él. Entiendo ese miedo, yo también pasé toda la vida con miedo de no ser suficiente, de no ser lo suficientemente bonita, lo suficientemente interesante, lo suficientemente experimentada. Así que fue más fácil simplemente no intentarlo. Eres más que suficiente, Elena. Siempre lo has sido. Las palabras salieron antes de que Ricardo pudiera pensarlas, cargadas de una verdad que ni siquiera sabía que sentía. Elena se sonrojó ligeramente y retiró la mano, volviendo a sostener su taza de café. ¿Te acuerdas de cuando éramos niños?, preguntó ella, cambiando de tema. Cuando me contabas tus planes de irte a la Ciudad de México, de construir un imperio. Me acuerdo. Siempre me escuchabas con tanta atención. Nunca dijiste que estaba loco o que soñaba demasiado. Es porque creía en ti, Ricardo. Siempre creí. Y cuando te fuiste, una parte de mí se sintió feliz porque sabía que ibas a conseguir todo lo que soñabas. Pero otra parte se quedó vacía. Ricardo sintió que se le oprimía el pecho. ¿Por qué nunca me escribiste? ¿Por qué nunca me buscaste? Elena sonrió con tristeza y se levantó, caminando hacia un pequeño armario en la esquina de la cocina. Abrió un cajón y sacó una vieja y desgastada caja de zapatos. Volvió a la mesa y la puso frente a él. Ábrela. Con manos temblorosas, Ricardo abrió la caja. Dentro había decenas de cartas. Sobres blancos, algunos amarillentos por el tiempo, todos dirigidos a él, pero ninguno con timbre o sellos postales. Tomó una y la abrió, reconociendo la caligrafía cuidada de Elena. Era una carta contándole sobre su día, sobre las cosas sencillas del pueblo, sobre cómo extrañaba sus conversaciones. Tomó otra, luego otra. Había cartas de diferentes años, algunas cortas, otras largas, todas escritas con una honestidad conmovedora. ¿Por qué nunca las enviaste?, preguntó Ricardo con la voz entrecortada. Porque tenía miedo, dijo Elena simplemente. Miedo de que me hubieras olvidado. Miedo de parecer patética, la chica del pueblo que no pudo superar a su amigo de la infancia. Miedo de estorbar en tu vida nueva e importante. Así que escribía, como una forma de mantenerte cerca, pero nunca tuve el valor de enviarlas. Ricardo sostuvo las cartas como si fueran el tesoro más preciado del mundo. Nunca te olvidé, Elena. Todos estos años, en cada logro, en cada momento importante, una parte de mí se preguntaba si todavía estabas aquí, si estabas bien, si eras feliz. Y yo siempre estuve aquí esperando, no de forma activa, no con una esperanza real, pero guardando un espacio en el corazón que nunca pude llenar con nadie más. Se quedaron en silencio, el peso de las palabras no dichas durante 20 años flotando en el aire entre ellos. Ricardo sintió que las lágrimas le quemaban los ojos y no intentó ocultarlas. Lo siento mucho, Elena.
Siento mucho haberme ido sin mirar atrás. Siento mucho no haberme dado cuenta de que dejé atrás lo más importante. ¿Qué era lo más importante? Tú. Elena cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. Ricardo se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló a su lado, tomando sus manos entre las suyas. No sé qué estoy haciendo, no sé cómo manejar esto que estoy sintiendo ahora, pero sé que cuando te miro veo todo lo que siempre busqué y nunca encontré. Veo un hogar, veo paz, veo verdad. Ricardo, estás confundiendo la nostalgia con un sentimiento real. Volviste al pueblo después de tanto tiempo. Estás envuelto en los recuerdos. Mañana regresas a la Ciudad de México y todo esto parecerá un sueño lejano. Él negó con la cabeza con vehemencia. No es nostalgia. Sé reconocer la diferencia entre recordar algo bueno y sentir algo real. Y lo que siento ahora es más real que cualquier cosa que he sentido en los últimos 20 años. Elena lo miró con una mezcla de deseo y miedo. Pero Ricardo, tú no me conoces de verdad. Conoces a la niña que yo era. He cambiado. Me he convertido en una mujer callada, reservada, acostumbrada a la soledad. No sé si puedo ser lo que necesitas. No necesitas ser nada más que lo que eres. No quiero una versión idealizada de ti. Quiero conocer a la mujer en la que te has convertido. Quiero saber qué te hace feliz, qué te asusta, qué te hace sonreír. Quiero tiempo para construir algo real. Elena retiró sus manos de las de él con delicadeza. Pero no tienes tiempo. Tienes una vida en la Ciudad de México, una empresa, responsabilidades. Y yo tengo una vida aquí, mi escuela, mis alumnos. ¿Cómo crees que esto podría funcionar? Ricardo se levantó, pasándose las manos por el cabello con frustración. No lo sé, pero sé que quiero intentarlo. Sé que puedo volver los fines de semana. Sé que puedo reorganizar mi vida para hacerte un espacio. Sé que si me voy de aquí mañana y no lo intento, me arrepentiré el resto de mi vida. La conversación fue interrumpida por fuertes golpes en la puerta. Elena se levantó, secándose el rostro rápidamente, y fue a abrir. Ricardo escuchó voces afuera, una de ellas particularmente, alta y molesta. ¿De quién es ese carrazo en tu puerta, Elena? ¿Estás recibiendo visitas ahora? Era un hombre alto, de unos 40 años, con expresión severa. Elena suspiró. Arturo, este es Ricardo, un amigo de la infancia que está visitando el pueblo. Ricardo, este es Arturo Pacheco, trabaja conmigo en la escuela. Arturo miró a Ricardo de arriba abajo con evidente desaprobación. ¿Amigo de la infancia que maneja un coche de rico y desaparece por 20 años? ¿Qué clase de amigo es ese? Ricardo sintió que la irritación le subía, pero Elena intervino rápidamente. Arturo, no es de tu incumbencia a quien recibo en mi casa. Agradezco tu preocupación, pero todo está bien. Arturo apretó los labios. Sabes que puedes contar conmigo para lo que sea, Elena. No dejes que gente de fuera venga a revolverte la cabeza. Lanzó una última mirada hostil a Ricardo y se retiró. Elena cerró la puerta y se recargó en ella, pareciendo exhausta. Disculpa por eso. Arturo es muy protector desde que mi mamá falleció. Creo que ha estado enamorado de mí por años, pero nunca le he dado entrada. Ricardo sintió un nudo en el pecho. Celos. Estaba celoso de un hombre que claramente había estado enamorado de Elena el tiempo suficiente para conocerla de verdad, para estar presente en su vida diaria, para ser una constante mientras él, Ricardo, había sido solo un recuerdo lejano. ¿Te trata bien?, preguntó Ricardo. Arturo es un buen hombre, pero no es el hombre que yo quiero. ¿Y quién es el hombre que quieres? Elena caminó hacia él, sus ojos cafés fijos en los suyos. Pasé 20 años sin saber la respuesta a esa pregunta, y ahora cuando finalmente la sé, tengo miedo de que sea demasiado tarde. Tengo miedo de que te vayas, y yo me quedé aquí una vez más, esperando algo que nunca va a suceder. Ricardo le tomó el rostro entre las manos con delicadeza. No es demasiado tarde, y no me voy a ir para olvidarte. Eso te lo prometo. Se inclinó y la besó, un beso suave, cargado de 20 años de espera, de arrepentimiento, de esperanza renovada.
Elena respondió al beso con una urgencia que los sorprendió a ambos, sus brazos rodeándole el cuello, como si temiera que él desapareciera en cualquier momento. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento, los ojos brillando con lágrimas y algo más, algo que se parecía mucho a la promesa de un nuevo comienzo. «Quédate un día más», pidió Elena. «Solo un día más, para asegurarnos de que esto es real». Ricardo asintió. «Me quedo. Cancelo la junta del lunes. Me quedo el tiempo que necesites para creer que esto es verdad». Elena sonrió, una sonrisa genuina que transformó todo su rostro, y por primera vez en mucho tiempo, Ricardo sintió que estaba exactamente donde debía estar, no en sofisticadas salas de juntas, no en restaurantes caros, no en departamentos vacíos con vistas privilegiadas, sino allí, en esa cocina sencilla, con la mujer que le había guardado un espacio en su corazón durante 2 décadas, demostrando que algunos amores no necesitan ser entendidos, solo sentidos. Los días siguientes fueron como un sueño despierto para Ricardo. Canceló no solo la junta del lunes, sino que reorganizó toda su agenda de la semana, delegando responsabilidades a su equipo en la Ciudad de México y trabajando a distancia siempre que era necesario. Por primera vez en años, su empresa no era su prioridad absoluta. Elena lo era. Pasaban los días descubriéndose el uno al otro. Ricardo la acompañaba a la escuela por la mañana y se quedaba observando desde la ventana mientras ella daba clases a los niños. Había una luz especial en Elena cuando estaba con sus alumnos. Se volvía más expansiva, más alegre, como si los niños sacaran a relucir una parte de ella que generalmente mantenía guardada. Por las tardes, caminaban por las calles de Tepoztlán, visitaban lugares que habían sido importantes en su infancia. El árbol de mango en el patio, que ya no existía, ahora convertido en un estacionamiento. El arroyo donde solían jugar, ahora más somero y contaminado. La escuela donde estudiaron juntos, remodelada pero aún reconocible. Cada lugar traía recuerdos, y con cada recuerdo se conocían un poco mejor. Pero no todo era fácil. La presencia de Ricardo en el pueblo comenzó a generar comentarios. Tepoztlán era demasiado pequeño para secretos, y la noticia de que el exitoso empresario de la Ciudad de México estaba pasando la semana en casa de Elena Mendoza se extendió como pólvora. Doña Esther, la vecina de Elena, una señora de cabello teñido de negro y lengua afilada, fue la primera en esparcir el veneno. Comentaba en el mercado, en la iglesia, en la plaza, que Elena finalmente había logrado pescar a un hombre rico, que era extraño que una mujer de 40 años nunca hubiera tenido un novio en serio y de repente apareciera con un empresario de la capital, que seguramente había segundas intenciones, que Elena probablemente estaba detrás de su dinero, que las mujeres desesperadas hacían cualquier cosa. Los chismes llegaron a oídos de Elena a través de Ivone, la directora de la escuela, y su única amiga verdadera. Ivone era una mujer de 50 años, viuda, que siempre había defendido a Elena de las habladurías del pueblo. «No le hagas caso a la Esther», le aconsejó Ivone mientras tomaban café en la sala de maestros. «Esa mujer no tiene nada mejor que hacer que hablar mal de los demás. Todo el mundo sabe que eres una persona íntegra», pero Elena estaba afectada. Ricardo notó el cambio en ella. Se volvió más retraída, más distante. Cuando le preguntó qué había pasado, ella finalmente le contó sobre los chismes. Ricardo se enfureció. Quería confrontar a doña Esther, quería defender el honor de Elena públicamente. Pero Elena lo detuvo. «No tiene caso, Ricardo. Mientras más reacciones, más leña le echas al fuego. Esta es la realidad de un pueblo pequeño. La gente necesita algo de qué hablar, y yo siempre he sido un blanco fácil por ser diferente, por nunca encajar en los moldes esperados. Pero no eres diferente, eres especial, y cualquiera con 2 neuronas funcionando debería verlo». Elena sonrió con tristeza. «Pero no todo el mundo tiene 2 neuronas funcionando, y yo aprendí a vivir con eso. Lo que me preocupa no son los chismes sobre mí, es lo que pueden hacerte a ti, a tu reputación. Tienes una empresa, clientes importantes.
No puedes darte el lujo de que te asocien con escándalos de pueblo. Ricardo le tomó el rostro entre las manos. No me importa mi reputación si protegerla significa perderte a ti. ¿Entiendes eso? Nada de lo que construí allá en la ciudad vale más que estar aquí contigo. Las palabras eran sinceras, pero Ricardo no había previsto el siguiente obstáculo. El jueves por la mañana, mientras tomaban café en casa de Elena, recibieron una visita inesperada. La puerta se abrió sin que tocaran, y una adolescente de cabello oscuro y ojos desafiantes entró como un huracán. Tenía unos 16 años, vestía ropa oscura y maquillaje cargado, y miraba a Ricardo con clara hostilidad. «¿Así que tú eres el ricachón de la capital que le está revolviendo la cabeza a mi tía?» Elena se levantó rápidamente. «Luisa, no puedes simplemente entrar sin tocar, y no le hables así a Ricardo. ¿Por qué no? Aparece de la nada después de 1.000.000 de años y tú te conviertes en una adolescente enamorada. Es patético». Ricardo observó el intercambio entre ellas con interés. Esta era Luisa, la sobrina de la que nunca le había hablado. Elena solo había comentado brevemente que tenía una sobrina que vivía con su abuela en otra parte del pueblo. «Luisa, esta es mi casa, y vas a respetar a mis invitados», dijo Elena con firmeza. «Si no puedes hacer eso, puedes regresarte a casa de tu abuela». La chica rodó los ojos. «Perfecto, siempre es lo mismo. Cuando no te gusta lo que digo, me corres. Pero vine porque necesito hablar contigo. Es sobre mi mamá». Elena palideció. Su hermana se había ido hacía muchos años, dejando a su hija atrás. Era un tema doloroso que rara vez mencionaba. «¿Qué pasa con tu mamá?», llamó. «Quiere verme. Dice que está diferente, que quiere ser parte de mi vida otra vez». Elena se sentó pesadamente en la silla. «Después de todos estos años, después de abandonarte cuando tenías 5, dice que estaba enferma, que no podía cuidarme, pero que ahora está bien y quiere una segunda oportunidad. ¿Y tú quieres darle esa oportunidad?». Luisa se cruzó de brazos a la defensiva. «No sé, por eso vine a hablar contigo, pero estás demasiado ocupada con tu nuevo novio para que te importe». Elena se levantó y fue hacia su sobrina, poniendo las manos en sus hombros. «Siempre me importas, Luisa, siempre. Y si tu mamá de verdad quiere una segunda oportunidad, vamos a enfrentar esto juntas. Pero no voy a dejar que te lastime de nuevo». Ricardo observaba la escena con un nudo en la garganta. Había tantas capas en la vida de Elena que él aún no conocía. Tanto dolor, tanta responsabilidad cargada en silencio. Después de que Luisa se fue, prometiendo volver más tarde para hablar mejor, Elena se derrumbó en el sofá, pareciendo exhausta. «Perdón por eso», dijo ella. «Debí haberte contado sobre Luisa antes. Es complicado». «No tienes que disculparte, lo entiendo. La familia siempre es complicada. Técnicamente no es mi sobrina. Mi hermana me la dejó cuando huyó del pueblo y desde entonces intenté ayudar a criarla junto con mi mamá. Después de que mamá falleció, Luisa se fue a vivir con su abuela paterna, pero viene aquí seguido, sobre todo cuando tiene problemas. La quieres, como si fuera mi hija. Pero no logro llegar a ella como quisiera. Tiene tanta rabia dentro, tanto rencor, y no sé cómo ayudarla». Ricardo se sentó a su lado y la atrajo hacia sus brazos. «Estás haciendo lo mejor que puedes. Eso tiene que contar para algo». Elena se acurrucó contra él y se quedaron así por un largo rato, en un silencio cómodo entre ellos. La situación se complicó aún más el viernes, cuando Arturo apareció en la escuela durante el recreo. Ricardo estaba esperando a Elena en la dirección cuando vio al profesor acercarse a él con pasos decididos. «Necesitamos hablar», dijo Arturo, su voz baja pero cargada de tensión. Ricardo lo siguió hasta el estacionamiento de la escuela, preparado para la confrontación que sabía que se avecinaba. «¿Qué es lo que quieres con Elena?», preguntó Arturo sin rodeos. «La amo». La respuesta salió con una certeza que sorprendió al propio Ricardo. No había planeado decirlo, no lo había ensayado, pero era la verdad más pura que conocía. Arturo soltó una risa amarga. «¿La amas? ¿Tú que desapareciste por 20 años y apareciste de la nada? No sabes nada de ella. No sabes cómo sufrió, cómo cuidó a su madre sola,
Cómo lloró noches enteras cuando doña Carmen empeoraba. Tú no estabas aquí, yo sí. Tienes razón, admitió Ricardo. Yo no estaba aquí, y me arrepiento de eso todos los días. Pero estoy aquí ahora, y no me voy a ir. ¿Por cuánto tiempo? ¿Hasta que te canses de la novedad? ¿Hasta que la vida de pueblo se te haga aburrida? ¿Hasta que te acuerdes de que tienes una empresa en la Ciudad de México que exige tu atención? Ricardo dio un paso al frente, mirando a Arturo a los ojos. Por el tiempo que sea necesario, voy a reorganizar mi vida entera si es preciso, porque Elena vale más que cualquier negocio, cualquier junta, cualquier cosa que yo haya construido. Arturo apretó los puños. La vas a lastimar. Sé que lo harás, y cuando lo hagas, yo voy a estar aquí para recoger los pedazos, como siempre lo he estado. No la voy a lastimar, esa es mi promesa. Arturo negó, con la cabeza. Las promesas de hombres como tú no valen nada. Estás acostumbrado a conseguir lo que quieres, cuando quieres. Elena no es un negocio que puedes cerrar y luego olvidar. Antes de que Ricardo pudiera responder, Elena apareció en el estacionamiento, con el rostro pálido de preocupación. ¿Qué está pasando aquí? Arturo se volvió hacia ella. Solo le estoy dejando claro a tu amigo que no eres un juguete desechable, que si te lastima, me las va a pagar. Elena caminó hacia Arturo y le puso la mano en el brazo. Arturo, sé que te preocupas por mí, y te lo agradezco de verdad, pero necesito que entiendas que mis decisiones son mías, y yo elegí darle una oportunidad a lo que Ricardo y yo podemos tener. Te vas a arrepentir, dijo Arturo en voz baja. Tal vez, pero es mi derecho arrepentirme de mis propias decisiones, no de las que otros toman por mí. Arturo la miró por un largo momento, luego asintió pesadamente y se alejó. Ricardo vio el dolor en sus ojos y sintió una punzada de culpa. Estaba desestabilizando la vida de personas que habían construido rutinas alrededor de Elena, que la amaban a su manera. Esa noche, Ricardo y Elena cenaron en casa de ella. Preparó una comida sencilla pero deliciosa y comieron en un silencio contemplativo. Después de la cena, se sentaron en el sofá de la sala y Elena finalmente verbalizó lo que estaba pensando. Ricardo, necesito que seas honesto conmigo, completamente honesto. ¿De verdad crees que esto puede funcionar? Nuestras vidas son tan diferentes. Estás acostumbrado al lujo, a los viajes, a una vida agitada. Yo soy una maestra de pueblo que nunca ha salido del país, que usa el mismo vestido para 3 ocasiones diferentes, que considera que ir al cine una vez al mes en la ciudad vecina es lo máximo. Ricardo tomó sus manos. ¿Crees que me importa eso? Elena, tengo todo lo que el dinero puede comprar. Departamento de lujo, coche importado, ropa de diseñador. ¿Y sabes qué me ha traído todo eso? Soledad, una sensación constante de vacío, de que nada de lo que consigo tiene un significado real, porque no tengo a nadie de verdad con quien compartirlo. Pero puedes tener a alguien en la Ciudad de México, alguien que encaje mejor en tu vida allá. No quiero a alguien que encaje en mi vida de allá. Te quiero a ti. Y si eso significa cambiar mi vida, entonces eso es lo que voy a hacer. Ya empecé. Delegué más responsabilidades. Contraté a un director de operaciones para que se encargue del día a día de la empresa. Puedo trabajar desde cualquier lugar ahora. Puedo quedarme aquí. Elena negó con la cabeza. No quiero que renuncies a tu vida por mí. No sería justo. Construiste tanto, trabajaste tanto para llegar a donde estás. ¿Y si en unos meses te arrepientes? ¿Si sientes que sacrificaste demasiado? ¿Entonces no crees en nosotros? La pregunta salió cargada, de dolor, y Elena vio las lágrimas brillar en los ojos de él. Quiero creer, pero tengo miedo. Tengo miedo de entregarme por completo y que luego te des cuenta de que no soy suficiente, que necesitas más de lo que yo puedo ofrecer. Nunca he tenido un novio en serio, Ricardo. Nunca he vivido esto que me estás ofreciendo. ¿Y si no sé cómo hacerlo bien? Ricardo la atrajo hacia él, besando su frente con ternura. Entonces aprendemos juntos. Yo tampoco sé cómo hacerlo bien. Todas mis relaciones han sido superficiales, basadas en la atracción física o la conveniencia.
Pero contigo es diferente. Contigo quiero despertarme en la mañana y preparar café. Quiero discutir sobre tonterías. Quiero construir recuerdos verdaderos. Quiero envejecer a tu lado y mirar hacia atrás sin arrepentimientos. Elena cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran libremente. Había soñado con este momento durante tantos años que ahora, al vivirlo, parecía demasiado surrealista para ser verdad. Pero la realidad estaba a punto de traer un nuevo desafío. El sábado por la mañana, mientras Ricardo revisaba sus correos, recibió una llamada inesperada. Era Marcos, su socio en la Ciudad de México, con una noticia que podría cambiarlo todo. «Ricardo, tienes que venir a la Ciudad de México urgentemente», dijo Marcos sin preámbulos. «La corporación Henderson está interesada en hacer una propuesta de fusión. Quieren reunirse el lunes por la mañana». La corporación Henderson era una de las consultorías más grandes de América Latina. Una fusión con ellos significaría multiplicar el valor de la empresa de Ricardo por 10, quizás más. Significaba expandirse internacionalmente, abrir oficinas en otros países, alcanzar un nivel que siempre había soñado. Pero también significaba volver a la Ciudad de México. Significaba sumergirse de nuevo en el mundo corporativo que estaba tratando de dejar atrás. Significaba elegir entre el éxito profesional que siempre había buscado y el amor que acababa de encontrar. «Necesito pensarlo, Marcos. Te llamo en unas horas». Ricardo colgó el teléfono y se quedó parado un largo momento mirando por la ventana de la sala de tía Marta hacia las tranquilas calles de Tepoztlán. Una parte de él, la que había construido su imperio, gritaba que aceptara la reunión, que no desperdiciara una oportunidad como esa. Pero otra parte, la que había renacido en los últimos días junto a Elena, se resistía a la idea de volver. Elena notó su tensión cuando llegó a su casa más tarde. «¿Qué pasó?», preguntó ella, sus ojos cafés llenos de preocupación. Ricardo le contó sobre la llamada, sobre la propuesta, sobre la elección que se presentaba ante él. Elena escuchó en silencio, su rostro volviéndose progresivamente más pálido. «Tienes que ir», dijo ella finalmente, su voz controlada pero temblorosa. «Es una oportunidad increíble. No puedes dejarla pasar por mi culpa». «No es una cuestión de dejarla pasar. Es una cuestión de prioridades. Y mi prioridad ahora eres tú. Somos nosotros». Elena negó con la cabeza, las lágrimas llenando sus ojos. «No, no puedo ser la razón por la que renuncies a tus sueños. No puedo cargar con ese peso. Si te quedas y te arrepientes después, si un día me miras y te preguntas qué podría haber sido si hubieras tomado decisiones diferentes, no voy a sobrevivir a eso». Ricardo la tomó por los hombros. «Elena, escúchame. Ya conquisté mis sueños profesionales. Ya demostré lo que quería demostrar. Ya construí lo que quería construir. ¿Y sabes qué descubrí? Que nada de eso importa si no tengo a alguien con quien compartirlo. Esta fusión puede traerme más dinero, más prestigio, pero no me va a traer felicidad. Tú me traes felicidad». Elena se cubrió el rostro con las manos, sollozando. «Tengo tanto miedo. Miedo de que te quedes y te arrepientas. Miedo de no ser suficiente para compensar lo que estás dejando. Miedo de entregarme por completo y luego perderte». Ricardo la atrajo hacia sus brazos, sosteniéndola mientras lloraba. Entendía su miedo. Lo entendía porque él también lo sentía. Pero por primera vez en su vida, estaba dispuesto a arriesgarse, a apostar todo por algo que no podía controlar ni prever. «Te voy a hacer una propuesta», dijo suavemente. «Voy a ir a la Ciudad de México para esa reunión. Voy a escuchar lo que tienen que decir, pero no voy a tomar ninguna decisión sin ti. Volveré aquí el martes y decidiremos juntos qué hacer. Juntos, Elena, porque así es como quiero que sea de ahora en adelante. Nosotros dos, tomando decisiones juntos». Elena se apartó un poco para mirarlo a los ojos. «¿Prometes que lo pensarás bien? ¿Que no renunciarás a algo importante por impulso?» «Lo prometo. Pero tú también tienes que prometerme algo. ¿Prometes que no huirás? ¿Que confiarás en nosotros lo suficiente para creer que podemos encontrar un camino?»
Elena dudó. Luego asintió. Prometo intentarlo. Ricardo viajó a la Ciudad de México el domingo por la noche. La reunión del lunes fue todo lo que Marcos había prometido y más. La propuesta de la corporación Henderson era extraordinaria. No solo una fusión, sino una expansión completa, con Ricardo asumiendo el cargo de director general de la división latinoamericana. Oficinas en Buenos Aires, Santiago, Ciudad de México, un salario que haría que su patrimonio actual pareciera modesto. Una posición que lo colocaría entre los ejecutivos más exitosos del continente. Escuchó todo con atención, hizo las preguntas correctas, demostró interés, pero cuando le pidieron una respuesta, dijo que necesitaba unos días para pensar. Ricardo, esta es una oportunidad única, insistió el representante de Henderson. No solemos esperar respuestas, tenemos otros candidatos interesados. Entonces háganles la propuesta a ellos, respondió Ricardo con calma, porque no voy a tomar una decisión de esta magnitud sin considerar todos los aspectos de mi vida, y si eso significa perder la oportunidad, que así sea. Regresó a Tepoztlán el martes como había prometido. Encontró a Elena en la escuela esperándolo ansiosamente. Fueron a su casa y se sentaron en la sala, uno frente al otro. Ricardo le contó sobre la reunión, sobre la propuesta, sobre las posibilidades que habría. Elena escuchó sin interrumpirlo, su rostro una máscara de control emocional. ¿Y qué decidiste?, preguntó ella cuando él terminó. Todavía no he decidido, porque necesito saber qué quieres tú. Necesito saber si estás dispuesta a arriesgarte conmigo. No te estoy pidiendo que cambies tu vida por completo, que abandones tu trabajo o tu pueblo, pero te estoy pidiendo que creas que podemos encontrar un equilibrio, que puedo mantener mi empresa, quizás aceptar parte de la propuesta, pero reorganizar todo de forma que pueda estar aquí contigo la mayor parte del tiempo. ¿Cómo harías eso? Ricardo había pensado mucho en ello en los últimos días. Rechazo el cargo de director general internacional, pero acepto ser consultor senior, lo que me permitiría trabajar a distancia la mayor parte del tiempo. Compro una casa aquí en Tepoztlán, la convierto en mi oficina principal. Viajo a la Ciudad de México cuando sea necesario, pero siempre vuelvo. Siempre vuelvo a ti. ¿Y si eso no funciona? ¿Y si descubres que necesitas estar allá más que aquí? Entonces nos ajustamos. Elena, no existe una fórmula perfecta. No puedo prometerte que será fácil, pero puedo prometerte que lucharé por esto todos los días, que serás mi prioridad, que construiremos una vida juntos, sea cual sea. Elena cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, había una determinación en ellos que Ricardo nunca había visto antes. Está bien, confío en ti, confío en nosotros. La noticia de que Ricardo estaba comprando una casa en Tepoztlán se extendió rápidamente por el pueblo. Las reacciones fueron mixtas. Algunos lo apoyaban, diciendo que era hermoso ver florecer un amor verdadero. Otros, liderados por doña Esther, seguían esparciendo veneno, diciendo que no duraría, que era solo el capricho de un rico, aburrido. Pero a Ricardo no le importaba. Encontró una casa al final de la calle donde vivía Elena, una construcción antigua pero sólida que necesitaba remodelaciones. Contrató a trabajadores locales, invirtió en la economía del pueblo, comenzó a establecer conexiones con productores de la región, ofreciendo consultoría a pequeños negocios. La comunidad comenzó a verlo con otros ojos. No era solo el rico de la capital, era alguien que estaba invirtiendo en el pueblo, creando empleos, ayudando a la gente. Lentamente la resistencia comenzó a disminuir, pero aún había obstáculos. Luisa seguía hostil, probando los límites de Ricardo en cada oportunidad. La hermana de Elena, Marina, había regresado al pueblo creando tensiones familiares que Ricardo necesitaba navegar con cuidado, y había momentos en que extrañaba la adrenalina de la Ciudad de México, los desafíos constantes, la vida agitada. Pero siempre que surgían esas dudas, miraba a Elena. Veía cómo florecía cada día, cómo su sonrisa se volvía más frecuente, cómo sus ojos brillaban cuando estaban juntos, y se daba cuenta de que había tomado la decisión correcta.
3 meses después de su regreso a Tepoztlán, el pueblo se preparaba para la fiesta patronal, un evento anual que reunía a toda la comunidad. Habría misa, procesión, puestos con comida típica y un baile en la plaza principal. Ricardo había planeado algo especial para esa noche. Con la ayuda de tía Marta e Ivone, había organizado una sorpresa para Elena. Mandó a hacer un anillo, sencillo pero elegante, con una piedra azul claro que combinaba con sus ojos. Había ensayado palabras, preparado su corazón. La noche de la fiesta llegó cálida y estrellada. La plaza estaba decorada con papel picado y luces de colores que creaban una atmósfera mágica. La banda tocaba música tradicional, mientras la gente bailaba, comía y platicaba animadamente. Elena llevaba un vestido blanco sencillo que a Ricardo le pareció el más hermoso que jamás había visto. Bailaron juntos, riéndose de los pisotones de él, disfrutando de la noche. Entonces, en medio de la fiesta, la música se detuvo. El presidente municipal subió al escenario improvisado y tomó el micrófono. Amigos, tenemos algo especial sucediendo aquí hoy. Ricardo Morales quisiera decir unas palabras. Elena miró a Ricardo confundida. Él sonrió, tomó su mano y la condujo al centro de la plaza, donde todos podían verlos. Su corazón latía desbocado, pero estaba decidido. Elena Mendoza, comenzó él, su voz amplificada por el micrófono pero temblorosa de emoción. Pasé 20 años de mi vida construyendo un imperio. Conseguí éxito, dinero, todo lo que la sociedad dice que es importante. Pero solo cuando volví a este pueblo, solo cuando te reencontré a ti, entendí lo que realmente importa. Se arrodilló y escuchó los suspiros colectivos de la multitud. Elena se cubrió la boca con las manos, las lágrimas ya rodando por su rostro. Tú eres lo más importante. Eres la razón por la que me despierto sonriendo por la mañana. Eres la persona con la que quiero construir recuerdos, enfrentar desafíos, compartir sueños. Eres mi hogar, Elena. Y no quiero pasar un día más sin poder llamarte mi esposa. Sacó la cajita del bolsillo y la abrió, revelando el anillo. Elena, ¿aceptas casarte conmigo? ¿Aceptas construir una vida conmigo, respetando tu tiempo, tus miedos, tus necesidades? ¿Aceptas enseñarme a amar de verdad, a vivir con ligereza, a encontrar la belleza en las cosas simples? Elena lloraba abiertamente ahora. Toda la plaza estaba en silencio, todos esperando su respuesta. Miró a Ricardo, luego a la gente alrededor y de nuevo a él. Ricardo, pasé 20 años esperándote, esperando sin esperar, guardando un espacio en mi corazón que nunca pude llenar con nadie más. Y ahora estás aquí, de rodillas frente a mí, ofreciéndome todo lo que siempre soñé, pero nunca creí que merecería tener. Hizo una pausa, secándose las lágrimas. Tengo miedo. Tengo miedo de no ser suficiente, de no saber cómo ser esposa, de decepcionarte. Pero también sé que a veces el valor no es la ausencia del miedo. Es elegir amar, a pesar de él. Extendió la mano, temblando. Sí, Ricardo, acepto casarme contigo. Acepto aprender a amar contigo. Acepto construir una vida a tu lado, paso a paso, respetando nuestros miedos y nuestras esperanzas. Ricardo le puso el anillo en el dedo, luego se levantó y la atrajo para un beso profundo. La plaza estalló en aplausos, gritos de alegría, chiflidos. Incluso doña Esther, en el fondo de la multitud, parecía emocionada. Los meses siguientes fueron de preparativos. Elena insistió en una boda sencilla, en la iglesia del pueblo, solo con familiares y amigos cercanos. Ricardo aceptó todo, feliz de hacerla feliz. Luisa, que había luchado contra su relación al principio, poco a poco comenzó a aceptar a Ricardo. Él se había ganado a la chica gradualmente, ayudándola con sus estudios, escuchando sus angustias, nunca tratando de reemplazar a nadie, pero siempre presente cuando ella lo necesitaba. Marina, la hermana de Elena, finalmente regresó a donde estaba, pero antes hizo las paces con su hija.
Luisa decidió quedarse con Elena y Ricardo, quienes la adoptarían oficialmente después de la boda. Arturo fue el más difícil. Finalmente aceptó que Elena había tomado su decisión, pero el dolor en sus ojos cada vez que veía a la pareja era evidente. Ricardo intentó hablar con él varias veces, pero Arturo siempre se mantuvo distante, educado, pero frío. Fue solo en la semana de la boda que Arturo buscó a Ricardo. Conversaron largamente, y Arturo finalmente admitió que, a pesar del dolor, quería la felicidad de Elena por encima de todo. Y si Ricardo la hacía feliz, entonces él aprendería a aceptarlo. El día de la boda llegó soleado y perfecto. La iglesia estaba llena, decorada con flores sencillas del campo. Elena entró acompañada por Luisa, radiante en un vestido blanco sin extravagancias, su sonrisa iluminando todo el lugar. Cuando Ricardo la vio caminar hacia él, sintió que las lágrimas de gratitud le corrían por el rostro. Había conquistado todo en la vida, pero solo en ese momento, viendo a Elena acercarse para convertirse en su esposa, sintió que realmente tenía algo de valor. La ceremonia fue emotiva. Intercambiaron votos escritos por ellos mismos, promesas sencillas pero profundas de respeto, amor y paciencia. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso selló no solo un matrimonio, sino la redención de dos vidas que finalmente encontraron su propósito. La fiesta fue alegre y relajada. Ricardo bailó con Elena bajo las estrellas, sintiendo que estaba exactamente donde debía estar, no en salas de juntas corporativas, no en cenas sofisticadas, sino allí, en esa plaza sencilla, con la mujer que amaba, rodeado de gente genuina que celebraba su amor. Más tarde, cuando estaban solos en la casa que ahora compartirían, Elena finalmente verbalizó lo que sentía. «Gracias», dijo suavemente. «¿Por qué? Por hacerme creer que yo era suficiente, por mostrarme que el amor puede florecer incluso después de tanto tiempo, por darle un nuevo significado a mi vida». Ricardo le besó la frente con ternura. «Fuiste tú quien hizo todo eso por mí, Elena. Tú me enseñaste lo que realmente importa. Me enseñaste que el éxito no se mide en dinero o posiciones, sino en momentos verdaderos, en conexiones genuinas, en despertar al lado de alguien que amas y saber que estás viviendo la vida correcta». Se acostaron abrazados, mirando por la ventana el cielo estrellado de Tepoztlán, y por primera vez en sus vidas, ambos sintieron una paz completa, una certeza de que, sin importar los desafíos que vinieran, los enfrentarían juntos, que su amor, nacido en la infancia, olvidado por años, redescubierto por casualidad, era real y duradero. Ricardo mantuvo sus promesas, reorganizó su vida para estar presente, viajando a la Ciudad de México solo cuando era absolutamente necesario. Invirtió en la comunidad de Tepoztlán, ayudando a pequeños productores, creando empleos, transformándose en parte integral del pueblo. Su empresa continuó próspera, pero ahora con un propósito mayor que solo el lucro. Elena siguió dando clases, pero ahora con una ligereza que no tenía antes. Sus niños notaban cómo la maestra sonreía más, cómo parecía más feliz, y Luisa, siendo testigo del amor entre Elena y Ricardo, comenzó a creer que quizás ella también merecía amor y felicidad. 2 años después, cuando Elena descubrió que estaba embarazada, lloraron juntos de alegría. Era un milagro que ninguno de los dos esperaba, un regalo de la vida que sellaba aún más su unión. Mientras esperaban la llegada del bebé, sentados en el porche de la casa que habían convertido en su hogar, Ricardo miró a Elena y dijo: «¿Sabes de qué me di cuenta? Pasé toda mi vida corriendo detrás de cosas que creía que me harían feliz, y la felicidad estaba aquí todo el tiempo, esperándome en un pueblo pequeño, en el corazón de una mujer extraordinaria que nunca dejó de creer en el amor». Elena apoyó la cabeza en su hombro. «Y yo pasé toda mi vida pensando que no merecía ser feliz, que el sacrificio era mi destino. Pero tú me enseñaste que podemos elegir, que incluso después de tanto tiempo, incluso cargando tantos miedos, podemos empezar de nuevo». Se quedaron allí, observando el atardecer pintar el cielo de tonos anaranjados,
saboreando la simplicidad de ese momento, y entendieron que eso era el amor verdadero, no el amor de las películas o de las novelas de fantasía, sino el amor real, hecho de elecciones diarias, de paciencia, de comprensión, de perdón, un amor que transforma, que sana, que le da un nuevo sentido a lo que un día se dejó atrás. Y así Ricardo y Elena demostraron que nunca es tarde para empezar de nuevo, que el amor verdadero espera el momento adecuado, que algunas personas están destinadas a encontrarse aunque tarden 20 años en darse cuenta, y que la mayor riqueza no está en los logros materiales, sino en tener a alguien a quien llamar hogar, alguien que te conoce de verdad, alguien que elige amarte todos los días, aun conociendo todos tus defectos. Fin de la historia. Queridos amigos, esperamos que la historia de Ricardo y Elena haya tocado su corazón. Si te emocionaste con esta travesía de amor, perdón y nuevos comienzos, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta historia. ¿Crees en las segundas oportunidades? ¿Alguna vez dejaste a alguien especial atrás y te arrepentiste? Comparte tus experiencias con nosotros. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana y nos recuerdan que el amor verdadero puede florecer en cualquier momento, transformando nuestras vidas de formas que nunca imaginamos. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias. Te esperamos en el próximo episodio, donde otra historia de amor, superación y esperanza te aguarda. Hasta pronto